tenemos 1, encuentra una zona de resistencia que respeta una vez, la respeta 2 veces, la respeta 3 veces y en la cuarta vez, ¡pum!, se va. ¿Listo? Así es como se ve un triángulo ascendente, muchachos, ¿vale? Entonces, bueno, recuerda que hay diversos tipos de entrada, ya lo explicamos en la clase anterior, sencillamente es para que vieras el ejemplo que debía ser, ¿sí? Recuerda que en la mayoría de veces, después del sexto toque, lo que sería el séptimo toque, bueno, digamos que desde la teoría, lo que nos dice el manual es que en ese punto se daría el rompimiento y que entrarías, o una de las formas de entrar que vimos, es cuando el precio de la vela que rompe se cierra, ¿sí? Y si es una vela de decisión, recordemos los tipos de velas que hay, pues le metes con todo, ¿cierto? ¿Vale? Proyecciones, ya sabes, ¿sí? No lo voy a volver a explicar. Así que, bien, vimos el triángulo descendente, que el triángulo descendente, por el contrario, tienes una zona de soporte que no puede vencer hasta que por fin, ¡pum!, la vence, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo con el australiano yen, ¿sí? Entonces tenemos un impulso, encuentra una zona de soporte que anteriormente fue resistencia, ¿cierto? Se da el principio de polaridad, no la puede romper, regresa, vuelve a intentar, ¡pum!, no la puede romper, regresa, no la puede volver romper, regresa, y en lo que sería el séptimo toque, mira, rompe, hace un muy pequeño retesteo, como que el precio se queda vacilando en esta zona, ¿cierto? Porque tú te das cuenta que hay velas de indecisión, hasta que sale una vela con cuerpo contundente y ¡pum!, se fue para abajo, ¿vale? Muchachos, algo importante es que la idea de aprender las figuras geométricas es que logres desarrollar la habilidad para entrar acá, ¿sí? Todo el mundo espera, rompe, retestea y baja, rompe, retestea y sube, ¿sí? La idea de que tú sepas o aprendas a predecir qué figura se está formando es para que tú entres acá y esto para ti sea una reentrada y ganas el doble. Esa es la idea de aprender geometría de mercado, ¿listo? Por eso es que la última opción que yo les daba para ingresar es la de rompe y retesteo, porque esa siempre la vamos a hacer cuando el mercado esté como indeciso, como que no entendemos muy bien qué está pasando. Pero idealmente vas a ver muchas situaciones en las que fácilmente entras acá, ¿no? Tenemos confirmación de velas, ¿cierto? Esto es un fractal bajista. Tenemos coincidencia con línea de tendencia, tenemos coincidencia con el nivel 23.6 del Fibonacci, ¿cierto? Una zona de resistencia que aquí fue soporte, que aquí fue soporte, y si en el pasado te ibas a revisar, te ibas a dar cuenta que era una muy buena zona, ¿cierto? Ya sabemos las proyecciones que hay, los TP, el TP1, el TP2, en este caso el TP3 coincidía con el TP2, ¿sí? La proyección del Fibonacci terminó coincidiendo perfectamente con lo que sería el TP final y de ahí se devolvió, ¿cierto? Si se dan cuenta, muchachos, esto fue un 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí atrás había 1, 2, 3, 4, 5. O sea que estábamos operando una corrección, ¿vale? Las geometrías de mercado se dan tanto en los movimientos impulsivos, también se denominan motrices, como en los de corrección, ¿sí? O retroactivos, pero bueno, son conceptos de Elliot, ¿vale? Así que sencillamente es educar el ojo para identificar el patrón y tú ya comienzas a ver si el patrón se está formando en contra de la tendencia precedente, por lo tanto es un ABC, o si hace parte de los 5 movimientos impulsivos, ¿sí? Y tú reconoces en qué punto probablemente estás, ya sea en el 2 o en el 4, porque como son patrones de continuación de tendencia, pues se van a dar en los retrocesos, que es el punto 2 o el punto 4, ¿cierto? Luego vimos triángulo simétrico y acá está el ejemplo. Estos son los triángulos que aparecen en el dólar CAD. El dólar CAD es un par, los que han hecho la tarea, es un par que tiene muchos patrones geométricos que lo respeta muy bien. Es muy armónico con esos patrones. Y míralo, se dio casi que de cuaderno, o sea, está perfecto, se identifica muy bien. Sí, claramente está el impulso, mira cómo rechaza, te forma patrón de velas, toda la cosa. Aquí abajo también te forma patrones de velas, aquí arriba te forma patrones clarísimos, ¿listo?
Al mismo tiempo aquí te forma una figura que ya lo hemos visto, un rectángulo, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, dentro de la figura se pueden dar otras figuras que corroboran eso, ¿sí? Entonces, si se forma un rectángulo, ¿vale? Apenas rompe, retestea, tú podrías haber hecho una operación interna en scalping, pero bueno, digamos que ya son operativas un poco más complejas y pues tú te vas dando cuenta con la práctica, ¿vale? Pero básicamente mira eso, es muy fácil y tras derecho fue en 4 horas, ¿no? O sea, es muy, muy fácil de identificar el patrón, ¿sí? Incluso el 6, como nos dice la recomendación, el 6 no llega a tocar la línea de tendencia del triángulo, sino que se queda cortico, ¿cierto? Que tras del hecho se quedó cortico en un nivel 23 del Fibonacci, que siempre buscamos 23 y 38 en estas figuras, ¿cierto? Se nos queda ahí y desde ahí, mira, sube, es que de manual, sube, hace el retesteo en la línea de tendencia, en el soporte resistencia, muy, obviamente muy cercano al nivel Fibonacci y se nos va, ¿sí? Entonces aquí pudiste haber entrado o acá o acá. Alguien más arriesgado habría entrado acá, ¿sí? Porque habría pensado que esto era 4, esto era 5 y esto era 6 y se iba, ¿sí? Cualquiera de los análisis habría sido adecuado, ¿vale? Porque en ambos casos se respetaba un buen nivel Fibonacci, ¿sí? Bien, entonces este era el ejemplo simétrico. Bien, el tema de hoy, muchachos, banderín. Banderín. Básicamente, muchachos, un banderín, ¿sí? Pues yo creo que todos hemos visto esto, ¿sí? En la calle, en los estadios, en donde sea. Básicamente es un triángulo. Por eso vimos triángulos primero. Es un triángulo, pero a diferencia del ejemplo que les acabé de mostrar, el banderín es mucho más pequeño. ¿Listo? En el mercado tú vas a ver que los triángulos están compuestos, como ya saben, de 6 toques o incluso se pueden llegar a dar más, ¿no? Puede que el precio no quiera subir en el séptimo, sino que baje y luego vuelva a subir, ¿cierto? El banderín está caracterizado por tener muchos menos movimientos. Dura muchísimo menos, ¿vale? Muchísimo menos que el triángulo respecto al tiempo. Y aparte de eso, como les digo, tiene menos toques, ¿vale? Al igual que el triángulo simétrico, pues bueno, tiene dos líneas convergentes, ¿sí? Que nos terminan dando un vértice y convergentes en el sentido de que tienen tendencia, ¿cierto? A diferencia de los triángulos ascendentes o descendentes, que tienen una línea de sus lados que no, pues que no tiene una inclinación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es lo del banderín? Igual que todo, tenemos dos figuras, tanto alcista como bajista. ¿Qué tienes que hacer para saber cuál es cuál? Pues identifica la tendencia previa, ¿vale? Identifica el movimiento previo. Aquí tenemos claramente un movimiento alcista, ¿cierto? En general el precio va apuntando para arriba, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? El precio nos hace, por lo general en los banderines, entre 3 y 4 toques. Y tú ya sabes eso. Recuerda la estructura de mercado que nos decía que todo impulso tiene una corrección A, B, C y luego se va. ¿Cierto? Que eso ya, pues ya lo tenemos medio claro. Entonces, el banderín es una forma precisamente de estructurar esa corrección, ¿vale? Otras personas lo ven como un zigzag y así se ve desde Elliott también, un zigzag. Y después se va, ¿vale? Desde el chartismo se considera un banderín, ¿vale? Pero son los mismos tres toques que ya sabemos que es A, es B y es C. De todos los retrocesos o la mayoría de sus retrocesos, pues en general tienen esa característica, ¿cierto? Muy bien. Un banderín alcista, muchachos, en este caso, como ya lo acabo de decir, tiene una tendencia previa alcista, porque una vez se rompa, pues el precio va a seguir hacia arriba. Bien. ¿Qué debo hacer para operar un banderín? Igual que en todos los patrones anteriores, debes buscar las zonas de qué. ¿De qué? En este caso,
de resistencia anterior del precio, que en este caso van a funcionar como un soporte para después subir, ¿cierto? Entonces tienes que buscar las zonas de resistencia actuales, lo que tú puedas ver en el gráfico. Si no lo puedes ver, entonces comienzas a retroceder el gráfico. Pero debes buscar qué zonas coinciden igual con el nivel Fibonacci, ¿sí? Comúnmente 23 al 38, ¿sí? En estas figuras que son muy pequeñas. Diferente a una bandera, por ejemplo, en la que buscamos niveles del 61 para arriba. Bueno, ¿cuándo se entra? De una forma conservadora, tú esperas el tercer toque o incluso el rompimiento y una vez se cierra la vela, compras, en este caso, ¿sí? O esperas un retesteo. Ya sabemos que el retesteo no siempre va a ser tan perfecto que vuelve exactamente al mismo. No. A veces el retesteo se nos puede quedar corto. En este ejemplo sí volvió justo al punto en que rompió. Y ahí pues le metías la compra en donde tu primer take profit iba a ser el asta del banderín. Al igual que lo que vimos en las banderas, tenemos un impulso previo y eso lo vamos a denominar subasta. Digamos que en este ejemplo el autor tomó solamente esto como un asta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en general este es el único punto que está totalmente lleno de velitas verdes. Aquí ya tienes velitas rojas que de pronto no podrían considerarse parte del impulso desde el punto de vista del autor de esta imagen, ¿cierto? Así que bueno, sencillamente es identificar el impulso anterior y esa sería la proyección para el Take Profit 1, ¿cierto? Ya posteriormente comienzas a tener proyecciones según Fibonacci, ¿vale? También está la otra estrategia operativa que a veces puede suceder y es que el banderín, el asta del banderín, cuando tú tienes un impulso absurdamente grande, como lo que estamos viendo en el oro, un impulso bestial, puedes esperar que el asta del banderín sea por el contrario, míralo acá, el TP3, porque es un impulso demasiado grande. Entonces tú comienzas a aplicar el sentido común, ¿cierto? Si te da un impulso de 700 pips, pues no le tengas tanta fe que el TP1 van a ser 700 pips, ¿sí? ¿Vale? Entonces es sentido común, muchachos, ¿listo? Vamos comenzando a agregar la lógica. Si se llega a dar un impulso muy fuerte en cualquier corrección, ¿sí? Ya sea bandera o banderín, en los cuales el asta de cada uno es una proyección que tú le das al take profit. Si es un impulso muy brusco, pues obviamente lo vas a dejar como el take profit 3 y buscas el TP2 y el TP1. Podría ser, según Fibonacci, que coincida con zonas de soporte o de resistencia, ¿cierto? Entonces vamos adaptándonos también a las situaciones del mercado, ¿vale? Bien, un banderín bajista exactamente lo mismo, identificas un impulso, ¿cierto? Que después tiene una corrección A, B, C y ¡pum! Siguió bajando, ¿sí? Te das cuenta cuando tú trazas una línea de tendencia entre lo que sería el punto A y el punto B, termina una tendencia bajista y si tú proyectas lo que sería el punto B, podrías generar un cruce de estas líneas que ya sabemos que se denomina vértice, ¿sí? Entonces, un triángulo, aquí le vamos metiendo sentido común, un triángulo en la mayoría de veces al comienzo parece un banderín, ¿sí? Pero entonces tú cómo sabes que es muy probable que no lo sea, porque el vértice se da muy cerca al precio actual, muy diferente a que esto fuera así y así, y que el precio estuviera acá, acá, ¿sí? Te da puntos de referencia demasiado altos y la proyección muy larga. Entonces, esto sería un triángulo, esto sería un banderín, ¿sí? Por eso les digo, la única diferencia, muchachos, es el tamaño, ¿vale? Entre un triángulo obviamente simétrico y un banderín. Es el tamaño y también la cantidad de toques que nos va a representar. Si tú te das cuenta que aquí de un momento a otro, estamos acá en este ejemplo pequeñito, viene, toca y de un momento a otro rompe esa línea que tú habías dado, la rompe,
te hace un retesteo y se fue, tú dices, no, pues obviamente eso era un banderín y te demoraste en reconocerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo aprendes a reconocer, muchachos? Experiencia, práctica, conocer tus pares. Por eso les he mandado tanto la tarea de analizar cada par y de darse cuenta cómo se va comportando. Entonces es lo mismo, muchachos. Identificamos tendencia previa. En este caso, ¿qué debo buscar? Pues zonas de soporte. Zonas en las que el precio anteriormente se haya soportado para que acá me vengan a funcionar como resistencia y se cumpla el principio de polaridad. ¿Sí? Coincidencia común, perdón, con Fibonacci 23.6 al 38.6, ¿cierto? ¿Cuándo vas a entrar? Igual, muchachos. 1, 2, 3, ¿sí? Y te puedes ir ahí. A, B, C. Lo conté mal, perdón. O también 1, 2. Me está quedando como A, B, C. Pero a ver. A, B, C. A, B, C. Ya. 1, 2, 3. ¿Cierto? Entonces, obviamente porque todo esto es el impulso. Entonces el movimiento opuesto sería el A, el B y el C. Sí, se me enredaron aquí los dedos, el mouse. Así que bueno, ¿qué podrías hacer? Ya lo sabes, identificas el cuarto toque cuando el cuerpo de la vela cierre por debajo de esta línea de tendencia que tú trazaste, pues puedes meter la operación ahí o esperas. En este caso, como te das cuenta, se dio un retesteo muy pequeño, muy pequeño, y de ahí de una vez el precio se fue y se fue con todo. Proyecciones, muchachos, si vemos que es un impulso coherente, ¿sí? Que se encuentre entre 100 y 200 pips. Esto no aparece en ningún manual, muchachos, esto me lo ha dado la experiencia, ¿sí? Cuando yo encuentro un impulso previo a 100 o 200 pips, ya puedo considerar, podría medianamente considerar que el asta sea un TP1 y aún así es una operación larga, ¿sí? Digamos que para operaciones intraday, que tú quieras sacar en poco tiempo, si tú reconoces que el impulso es de 60, 80 pips, ¿sí? Entonces tú ya puedes decir, ah, bueno, sí, puedo tirarle que este sea mi TP1, ¿sí? Pero como te digo, eso depende del caso particular. La teoría, muchachos, nos dice que la proyección mínima debe ser el asta, ¿sí? Pero como les digo, y si han hecho la tarea, se han dado cuenta que a veces depende de la situación del mercado, ¿sí? Pero por ahora, para que lo notes en tu cuaderno, el asta del banderín va a ser la proyección, teóricamente la mínima que debería alcanzar, ¿sí? Y ya los siguientes take profit tú los determinas según Fibonacci, ¿vale? Pero como aquí también se los escribo, como les digo, depende de la situación, ¿vale? Habrá momentos en que la asta sea tan grande que ese será el take profit 2 e iremos escalonando según los niveles Fibonacci. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, es muy fácil de identificar un impulso. Vamos a cambiar este color. Un impulso y tenemos 3 puntos en el retroceso, A, B y C. Y de inmediato el precio cae, ¿sí? ¿Qué confirmaciones tienes? Nivel 23 del Fibonacci. E incluso mira estas mechas, como vienen a respetar el 38. Son los dos niveles que desde el manual y desde la teoría siempre se van a respetar, ¿vale? Tras del hecho, venimos de un movimiento bajista en el cual tienes un impulso 1, ¿sí? Esto fue un movimiento 2, esto fue un movimiento 3, esto fue un movimiento 4 y esto fue un movimiento 5. Recordemos que no estamos hablando de ondas de Elliott, porque no falta el que me diga, ay, no, es que la onda 3 tiene que ser la... Ay, yo sé, yo soy elliotista, ¿sí? Simplemente hemos hablado de estructura de mercado general, así que es muy fácil identificar este movimiento, ¿cierto? Ese zigzag, ¿vale? Ahora, si te das cuenta, aquí
tuviste un asta, un impulso previo al banderín, pequeño, coherente, ¿sí? Más o menos, si no me falla la memoria, estos fueron como unos 70 pips, ¿sí? También 80 pips. Entonces tú ya puedes comenzar a pensar en proyectarlo y puede ser coherente alcanzarlo, ¿sí? Ahora, aquí tuviste un martillo invertido. ¿Pudiste haber entrado ahí? Claro, porque te venía a respetar tu línea de tendencia, te respetaba el nivel Fibonacci y es un patrón de vela bajista que fue confirmado con esta pelita gordita rojita de acá, que juntos suman una, una estrella del anochecer, ¿cierto? Entonces, podría ser interesante. Si no lo habías visto, si no estabas pendiente del computador, mira, esta vela generó el rompimiento clarísimo, casi todo el cuerpo de la vela estuvo debajo, ¿sí? Ahí tú le metías la venta. Tu stop, ¿dónde iba a estar? Recordemos, muchachos, como siempre lo digo sobre estas clases de patrones, va a estar, si vas para abajo, pues en el alto anterior, que sería ¿cuál? Este, que obviamente coincida con un nivel Fibonacci. Y mira, tuviste tu stop, ¿vale? Y te fuiste por la proyección del asta del banderín y se cumplió, perfecto, ¿vale? Y además, si te das cuenta, en este caso, el siguiente take profit habría sido, ¿recuerdan los colores? Desde el 38, ¿sí? Se nos pudo haber ido, bueno, aquí la imagen no me cabía, pero se cumplió. Si tú no hubieras pensado que el 38 fue el que se respetó, sino el 23, que recordamos que esto es de color rojo, pues te ibas al siguiente color rojo. Y mira en este caso, cómo esto estaba antes que la proyección del banderín. Si se dan cuenta, muchachos, por eso coloqué este ejemplo, porque podemos darnos cuenta precisamente que se puede ir escalonando, escalonando hasta los take profit que teóricamente ya sabemos que deberían cumplirse. ¿Listo? Las confirmaciones las de siempre, muchachos. Confluencia, soporte, resistencia, Fibonacci, tendencia, patrón de velas. Aquí tenemos un banderín alcista, clarísimo, un impulso. Mira cómo te dibuja un martillo invertido súper claro, ¿sí? Tras del hecho, una estrella del anochecer, ¿sí? Clarísimo, clarísimo. Regresa, ¿cierto? ¿Hasta qué nivel? Si tú trazabas el Fibonacci, el precio regresó al 71, ¿sí? Después vuelve y se regresa. Entonces tú te das cuenta que te acaba de dibujar una A, B y C, ¿cierto? Y cuando el precio te hizo el punto B, tú ya podías trazar una línea de tendencia. Desde acá tú hacías igualmente una proyección que coincidiera y te das cuenta que te queda muy poquito espacio, es una figura muy pequeña, o sea, es más probablemente un banderín, ¿sí? Efectivamente el precio se devuelve y mira con qué precisión respeta estos niveles. Lo único que pasó esos niveles fueron las mechas, ¿sí? Esas mechas revienta stops de las personas que ponen un stop así, chiquitico, chiquitico. Se les olvida que están en un mercado manipulado. Aquí ponen solamente 10 pips de stop. No seas tacaño. Sí, ya les he explicado antes, muchachos, que cuando ven un stop tan pequeño, de eso tan lindo no dan tanto. ¿Sí? Entonces dale un poquito más. ¿Sí? Igual si tú tienes una buena gestión, stop loss de 30 pips pueden estar bien y no te van a afectar en nada. ¿Sí? Así que bueno, viene aquí el precio, no respeta esta zona, tú ya podías trazar una línea de tendencia desde el momento en que el precio hizo un retroceso, ¿cierto? Y mira cómo te la respeta. Entonces tienes confirmación Fibonacci, tienes confirmación de tu línea de tendencia, tras del hecho sabes que estás en una tendencia alcista, ¿cierto? Reconoces la figura de cambio, idealmente debiste haber entrado acá, ¿sí? Idealmente. Con el tiempo, muchachos, se van a dar cuenta que, o cuando manejen muy bien sus pares, se van a dar cuenta que esos pares casi siempre dejan mechazos. Pasa mucho con las libras. Este es un ejemplo en el libra franco.
¿Yo qué habría hecho si hubiera estado acá? Yo no hubiera comprado acá. Yo dejaba un buy limit, una operación pendiente en el nivel de abajo, porque yo sabría, ya por experiencia, que el mercado iba a dar mechonazos y luego subiría. Siempre es así con las libras, siempre, siempre, no importa qué libra operes, siempre. Y aquí se hubiera activado una maravilla y se iba. Pero como les digo, son cosas que va dando la experiencia. Aquí tenemos un impulso coherente que no es gigante y lo podemos proyectar como nuestro take profit. ¿Listo? Si de pronto no hubieras visto esta entrada y esperabas hasta el rompimiento, habrías entrado solamente en el cierre de la vela, ¿no? No te habría sido de cardíaco a entrar cuando la vela todavía se estaba formando, porque esto se pudo haber devuelto y te reventa todo, ¿sí? Esperas que la vela se cierre, ahí colocas tu compra con el stop en el bajo anterior, ¿sí? Con una coincidencia Fibonacci, ¿vale? Si tú colocabas un stop por acá o incluso por acá, te daba una relación de riesgo-beneficio muy mala, ¿sí? Por eso yo coloqué este ejemplo también. Se vuelve sentido común, ¿sí? Aquí tenemos un stop coherente y se vuelve una relación 1 a 1,5 más o menos, en la cual tú le apuntabas al asta del banderín, pero en este caso el asta del banderín fue el take profit 3. ¿Por qué? Porque como entraste tan tarde, tú sabes que hay que tener en cuenta la proyección que nos da Fibonacci. Y aquí Fibonacci nos dio una proyección de 38 a 50. Por lo tanto, te ibas de rosado a morado. Míralo, de rosado a morado. ¿Sí ves? Este habría sido el TP1, este habría sido el TP2, y la proyección final, como tú sabes que ya está encima de la proyección que te da Fibonacci, habría sido el TP3. ¿Cierto? Bien, y después, mira, se nos devuelve. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto fue un caso también bastante interesante, porque tú entraste acá, le sacaste eso, el precio se devuelve, te hace un retesteo de la zona, pero no de la zona en que rompe, sino del nivel Fibonacci, ¿sí? Estos son casos interesantes. ¿Por qué? Porque tú sabes que esto fue 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? Un A, B, C. Y aquí tú lo pudiste operar todo, teniendo en cuenta el pasado, teniendo en cuenta que el precio ya había venido a respetar esta zona para darte esta operación ganadora. Entonces, en el momento en que el precio rompe tu línea de tendencia con tu rango tendencial, te regresa, te hace un retesteo perfecto a tu línea de tendencia, ahí tú sabes que el precio ya te está haciendo un rompimiento, un cambio de tendencia, ¿cierto? Para hacer su corrección. Y mira, todo este fue el impulso A, ¿cierto? Que apenas tú sabes que llega hasta acá, podrías considerar este tipo de proyecciones que se dieron en el pasado, ¿sí? Y si tú te das cuenta, esto es operativo avanzado, muchachos. Entonces, si tú te das cuenta que lo que es A puede devolverse y de por sí se va a hacer, porque tú sabes que cuando esto rompe, vuelve a subir buscando zonas que antes fueron soporte, las va a venir a buscar como resistencia para después caer, ¿cierto? Esto pudo haber llegado principalmente por acá. Entonces, ¿tú qué tenías que hacer? Pues analizar el par, ¿sí? Entonces, tú sabes que llegó hasta acá, hasta esta zona. ¿Te genera qué? Un rectángulo, una consolidación, ¿sí? Una zona en la que el mercado estuvo indeciso, porque si se dan cuenta, las velas se cancelaban entre sí, hasta que apareció esta de acá, ¿sí? Te formó una estrella del amanecer, ¿sí? Ahí tú decías, uy, me está pasando lo mismo que me pasó, esto fue en 4 horas, entonces está pasando lo mismo que pasó la semana pasada. Entonces es muy probable que esto suba, por lo menos, buscando este nivel como una resistencia. Entonces tú comenzabas a organizar tu take profit.
Y si te das cuenta, al final, la proyección que tú usaste en el pasado terminó funcionando en el futuro, ¿sí? No siempre es así, obviamente no siempre es así, pero desde tu análisis tú te dabas cuenta que se estaba formando A, B, y esto seguiría cayendo C. Y si tú trazabas líneas de tendencia, contratendencia, toda la cosa, pues bueno, ibas sabiendo analizar, ¿no? Digamos que eso ya es algo que, como les digo, se va dando con la experiencia, que ya está un poco fuera de la teoría, ¿sí? Tú ya lo encuentras más en el campo. Así que bueno, muchachos, vamos a ver. Preguntas por ahora. Ah, muchachos, algo muy interesante que me pasó estos días es que me escribió una persona nueva y me dijo, no, profe, es que no entiendo un carajo. Yo me conecté a tu clase y no entiendo un carajo. Yo, pues claro, no vas a entender nada, ¿vale? Entonces recuerda que tú tienes que ir a YouTube, ¿listo? O bueno, te vas aquí a la descripción del video, vas a mi canal, ¿sí? Vamos a explicar esto. Te vas al canal y aquí vas a encontrar las clases que hemos dado, ¿sí? Te vas aquí a lista de reproducción y encuentras ABC del Forex, encuentras todas las clases que hemos dado, ya vamos 12 clases, entonces pues obviamente es normal que no entiendas nada. Si de pronto hay algún nuevito por ahí, pues no te quedes tanto viendo la clase si eres muy nuevo. Si ya eres muy avanzado y entiendes, pues chévere. Muchachos, faltan 6 personas por darle manito arriba, somos 15. Bien, seguimos. No hay preguntas, entonces seguimos. Siguiente patrón, muchachos. Y aquí se nos comienza a complicar un poquito la vida. ¿Por qué? Porque aparecen patrones híbridos. Los patrones híbridos, muchachos, son que se dan tanto en las correcciones, 1, 2, 3, 4, 5, como en los movimientos de fin de tendencia, o sea, en el movimiento 5. Y las cuñas son ese tipo de patrones, ¿vale? Entonces, te puedes dar cuenta, si de pronto han hecho la tarea, de que hay momentos en que cuando se está acabando una tendencia, 1, 2, 3, 4, 5, el precio comienza como a vacilar un poquito, haciéndose cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que ¡pum! Rompe. ¿Sí? Pero también puedes encontrar exactamente esta misma idea en correcciones. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber en dónde está parado y analizar bien el par para, pues, identificar qué va a suceder, ¿cierto? Entonces, básicamente una cuña es una compactación, por decirlo así, el precio se compacta, se hace cada vez más pequeño, pero de forma ambigua, o sea, de forma simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Porque estoy seguro que, que nadie entiende, pero eso no es un triángulo, entonces pues no. Vamos a ver las diferencias entre cada uno. ¿Listo? Un triángulo simétrico, muchachos, míralo. Son líneas primero que siempre van a tener un vértice, ¿cierto? Que tienen tendencias opuestas. Ojo con eso. Tienen un vértice y tienen tendencias opuestas. Esos son los dos puntos que diferencia el triángulo de la cuña, ¿vale? Y aparte de eso, el triángulo, como ya lo vimos, tiende a romper muy cerca del vértice, ¿sí? Entonces puedes trazar la figura geométrica y te vas a dar cuenta que muy cerca al vértice va a romper. ¿En qué zona? Entre los 2/3 y 3/4. Eso se mide con una herramienta que se llama el cuadrado de Gani. Pero lo vamos a ver en el temario hoy. ¿Listo? Por ahora te vas dando idea. ¿Listo? Un triángulo simétrico, recordemos, puede ser alcista o bajista. Mira cómo es un triángulo ascendente. Un triángulo ascendente tiene una zona que no supera y otra que sí representa una tendencia clara, ¿sí? Esto es igual. Mientras que una cuña, muchachos, cuando tú comienzas a ver el comportamiento de una cuña, el precio se compacta
pero generándote tendencias, ¿sí? Tendencias que van ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Pues a favor, ¿sí? Aquí tienes una tendencia bajista, tienes altos, perdón, cada vez más bajos, y aquí tienes bajos cada vez más bajos, ¿sí? Diferente al triángulo, diferente, porque en el triángulo tienes tendencias opuestas, ¿sí? Aquí tienes una tendencia alcista con bajos cada vez más altos y una tendencia bajista con altos cada vez más bajos. En cambio aquí ambos van para abajo, ¿sí? Bien, exactamente lo mismo con una cuña alcista. Altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos que te permiten trazar líneas que apuntan en el mismo sentido. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estas cuñas que son de continuación de tendencia, como ya lo hemos visto en todos los patrones de continuación de tendencia, lo vas a encontrar en el punto 2 o en el punto 4 de cada impulso. ¿Vale? Vamos a hablar. Ya sabemos que hay cuñas tanto de continuación como de finalización de tendencia. Por ahora estamos hablando de las de continuación. Bien, una cuña bajista, pues que permite una continuación de tendencia alcista. Digamos que a veces estos nombres uno lo enreda. Uno dice, pero ¿cómo así bajista? Sencillamente, reconoce si hay una cuña, ¿sí? Y reconoce qué tendencia hay antes. Ya, si tú sabes en qué punto estás, sabes que se está formando un patrón geométrico de continuación en este cambio, que es lo que estamos aprendiendo. Y cuando lo aprendamos vas a saber si es o de continuación o de cambio, ¿sí? Digamos que los nombres a veces uno como que lo enredan, pero bueno, para que lo anotes en el cuaderno igual, súper importante. Ahora, como aclaré, única y exclusivamente los encontramos en los retrocesos, ¿vale? Bien, igual que los triángulos, esta es una característica común, la altura que encuentras desde el primer punto al segundo punto, esa va a ser la proyección que va a tener una vez se genere el rompimiento, ¿vale? Recuerda que puede ser el rompimiento limpio o puede darse rompimiento, retesteo y subo, ¿cierto? Como yo les decía, una cuña posee altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, hablando de una cuña, en este caso bajista, que está precediendo una tendencia alcista, ¿sí? ¿Tú cómo sabes que se va formando una cuña? Porque tienes primero estos dos puntos, aquí tú no sabes nada, ¿vale? De inmediato te forma un punto más bajo, tú ya ahí puedes comenzar a prever una posible línea de tendencia, ¿sí? Y aquí pudieron haber sucedido dos casos, que el precio bajara y se quedara acá y volviera a subir y te formara un banderín, que lo acabamos de ver, A, B, C y se va para arriba. Esa habría sido la primera opción. La segunda opción es que estas líneas hubieran sido mucho más largas, ¿cierto? Las hubieras proyectado mucho más lejos y el precio bajara a formarte un triángulo, ¿cierto? Un triángulo simétrico y se va. Esa habría sido la otra opción. Por eso es que tú tienes que esperar a que el precio te hable. Aquí tú no sabes nada. Aquí tú trazas una posible línea de tendencia y esperas a ver qué pasa, ¿sí? Cuando te das cuenta que el precio te dibuja un bajo más bajo que este punto, tú ya te das cuenta que puedes comenzar a generar coincidencias. Cualquiera diría, uy, profe, o sea, se formó una bandera. No, recordemos que la bandera tiene una tendencia, ¿listo? Que es totalmente recta. O bueno, pues tampoco tan perfecto, pero sí es muy fácil trazar una línea recta, no una línea con un ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces ya descartas la bandera. Cuando tú ya ves esta inclinación inicial,
tú ya estás descartando la bandera, ¿sí? Y cuando ves esto, que también es más bajo, tú dices, banderín ya no es. Triángulo tampoco es. Ningún tipo de triángulo, ¿sí? Ningún tipo de triángulo encajaría en esta descripción, porque ningún tipo de triángulo coincide con altos más bajos y bajos más bajos, ¿sí? Una bandera tampoco es, porque ya sabemos que es una tendencia recta, ¿sí? No compacta. Entonces, como tú te das cuenta que el precio se está compactando, ya puedes predecir una cuña desde el punto 4, ¿sí? Entonces, tú proyectas tus líneas de tendencia, esperas que el precio te dibuje un punto 5, una bajadita más en el punto 6 y por acá, al igual que todos los patrones, comienzas a considerar si hay coincidencias en un nivel Fibonacci interesante, ¿vale? En este caso, niveles Fibonacci 61.8 o más, ¿sí? Incluso a veces el 50%, ¿sí? Esta es una figura de corrección que tiende a ser más larga en el tiempo, tiende a ser más compleja, más duradera, ¿sí? Entonces, por acá, por esta zona, tú buscas en lo que sería el séptimo toque, o en el rompimiento entras o en el retesteo, pero como estamos aprendiendo figuras geométricas, la idea es que tú aprendas a entrar acá, para que te ganes todo esto, mientras que los traders más inexpertos van a esperar hasta que rompa y aún así les da miedo, esperan el retesteo y ahí sí se van, porque no están seguros de lo que están viendo acá, pero como tú ya lo estás aprendiendo, pues ya te vas a dar cuenta que las entradas ideales son acá. Claramente habrá momentos en que el mercado tú lo veas muy, muy inseguro y pues te esperas el movimiento clásico, ¿vale? Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta es muy fácil de identificar. Siento la música muy alta. Ya. Como les decía, si se dan cuenta es muy fácil de identificar cuando el precio se empieza a compactar, ¿sí? Mira, si ves, altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, tú aquí, o sea, por ningún lado puedes trazar un triángulo, es absurdo, por ningún lado puedes trazar cualquier tipo de triángulo o un banderín, por ningún lado, ¿sí? No tiene lógica, mucho menos un rectángulo. Entonces ya sabes que se está formando es una cuña, ¿vale? Esto fue una cuña de manual, o sea, fue muy bonita, mira, un impulso, esto fue en el euro NZD, un impulso y mira, los toques perfectos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo se dio, mira, rompe el retesteo súper lindo, tanto de tu línea de tendencia como del nivel Fibonacci, y se nos fue, ¿sí? Mira, nivel Fibonacci 50. Ahora, si tú no hubieras trazado el Fibonacci, si te das cuenta, por eso coloqué estos signos de pregunta, aquí había una zona súper interesante, ¿no? Mira, respeta, 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 respeta. Súper interesante. Aquí también la respetó. Aquí el precio también la estuvo respetando. Aquí la respetó como un soporte, ¿sí? La pregunta es por qué el precio no rebotó directamente acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos cardíacos habrían comprado acá y ponían su stop acá, ¿sí? ¿Por qué no salió bien la operación, muchachos? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que esta zona no fue la respetada por el precio, la rompió y luego sí se fue? ¿Por qué creen eso? A ver si de pronto alguien le pega. Ay, ay, se me perdió el chat. Ya.
A ver, muchachos, ¿quién cree, quién intenta adivinar por qué no se respetó esa zona? Y si miramos en el pasado, esa zona había sido respetada tanto como resistencia, como soporte, había sido una muy buena zona. Pero ¿por qué no se respetó? ¿Qué tiene esa zona o bueno, qué no tiene con respecto a la zona que sí respetó y en la cual rebotó? A ver, muchachos, ¿quién? A ver, les voy a dar un minutico para que piensen. No, nadie. Bueno, tranquilos, no pasa nada. En este caso, lo que pasó, muchachos, es que, como siempre lo he dicho, debemos buscar zonas de coincidencia Fibonacci, ¿sí? Aunque esto fue una zona muy buena, y si tú te ibas al pasado era una zona tremenda, ¿sí? Esta zona, que aunque tú ves en este momento, en esta parte del gráfico, solamente fue respetada por mechitas. Si tú te ibas al pasado, también era una zona brutal, era una zona muy respetada. Entonces, ¿con cuál te ibas a quedar? Con esta. ¿Por qué? Porque esta tenía un nivel Fibonacci, mientras que esta no. ¿Ok? ¿Y de dónde trazas el Fibonacci? Pues desde el comienzo del impulso hasta el final del impulso, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Entonces, por eso fue esta zona la que respetó el precio. Muchas personas entraron acá cuando vieron este rebote, pero tú ya sabías que estabas en 2, 3, 4, 5. La mayoría de veces se va a dar este punto 6, o al menos en el euro NZD, ¿sí? Entonces, tú sabías que aquí no debías comprar, porque aquí compran los cardíacos, ¿sí? Que quieren entrar ya, que colocan un stop chiquito y que se quieren ganar 10.000 pips. Entonces el mercado lo rompe, le saca el stop, regresa, te hace el retesteo que nos indica la teoría y ahí sí sube. ¿Sí? La proyección, la altura de los dos puntos, ¿sí? Iniciales, míralo acá, ese fue tu take profit 1. Después tuviste un rebote en la zona 50, idealmente pudiste haberte ido hasta la otra zona 50, pero ya viene el sentido común, muchachos. Era un take profit absurdamente alto, estamos hablando de que estamos en 4 horas y ni siquiera se podía ver en la gráfica, en el pantallazo que tomé. Era un take profit brutalmente alto. Entonces, según lo que yo les he enseñado de Fibonacci, ¿cuál sería el punto coherente? Mira, pues el final del Fibonacci, ¿sí? El 0%. Y vino, lo respetó en esta zona, ya estuvo vacilando y ¡pum! Se cayó, ¿sí? Entonces tuviste dos operaciones ganadoras o una, estamos hablando de 4 horas. Estos son más o menos 150 pips, o sea, una muy buena operación. ¿Vale? Entonces seguimos. Bien, tenemos ahora una cuña alcista, o sea, que apunta para arriba, pero pues que está precedido por una tendencia bajista, ¿cierto? Entonces ya sabemos, como todo, puntos 2 o 4, ¿sí? De los impulsos que tú vas identificando. Ahora, esto es lo contrario, muchachos. Cuando tú ves que el precio baja, ¿sí? Supongamos que esto fue 1, 2, esto es 3, y aquí estás viendo el retroceso 4 para después caer. Te das cuenta que de un momento a otro el precio frena, regresa, y tú aquí no sabes nada, ¿vale? Igual que en el ejemplo anterior, de un momento a otro el precio te hace un bajo más alto. Tú dices, bueno, puede ser que se me llegue a formar un triángulo, puede ser que se me llegue a formar un banderín, todavía no sabes qué puede pasar, tienes que esperar. Hasta que de un momento a otro el precio te dibuja un alto más alto que el anterior. Entonces tú aquí ya también puedes trazar una posible línea de tendencia, ¿cierto? Y te das cuenta que son altos más altos y bajos más altos. Ambos están apuntando para arriba.
el precio se está volviendo cada vez más pequeño, se está compactando, se está compactando, se está compactando, ¿sí? Es decir, se está formando una cuña. Entonces, ¿tú qué esperas? El punto 5, el punto 6 y te vas, ¿vale? Misma idea, muchachos, se opera igual, tenemos la altura como proyección, ¿sí? Buscas coincidencias de Fibonacci, zonas de soporte, resistencia, etcétera, ¿vale? Bien, muy bien. ¿Cómo se ve eso en el real? Y de hecho, esto es un muy buen ejemplo, muchachos, porque tenemos dos figuras geométricas en todo un impulso, que si tú lo hubieras identificado te forrabas, ¿vale? ¿Por qué? Aquí claramente tenemos un impulso 1 con un retroceso 2, pero ¿qué pasó? Esto lo vimos cuando la clase pasada, ¿sí? El precio llegó a una zona, ¿vale? Y comienza, mira, a generarse indecisión. De un momento a otro el precio sube, ¿vale? Pero al regresar vuelve exactamente al mismo punto anterior. Entonces tú ya no tienes una línea de tendencia con inclinación, no. Tú tienes una línea recta acá y tras del hecho, mira esto, tienes otra línea recta acá, ¿sí? Tienes uno, dos, tres, cuatro puntos en los que el precio no te ha dicho nada, ¿sí? Nada nuevo, porque como ya sabemos sobre velas, sabemos que todas estas velas no te aportaron información nueva, ninguna. Ninguna te dio un alto más alto, aquí esto fue simplemente un mechazo, ¿sí? No te dieron ni altos ni bajos nuevos, tú ya podrías trazar una línea, un cuadrado, perdón, entendiendo que el precio se está consolidando, ¿vale? Y desde lo que vimos en la teoría, uno, dos, tres, a veces sucede esto que pasa, cuatro, que no llegó hasta acá arriba. ¿Pero por qué Julián no llegó hasta arriba? Muchachos, comenzamos a aplicar lo que ya hemos visto. Por esto, porque tú ya tenías una línea de tendencia que podías proyectar cuando el precio te dibujó estos puntos que tú ya podías reconocer como un posible cuadrado. Así esto no existiera. Supongamos que esto no existía. Tú ya tenías estos puntos que estaban exactamente en la misma altura, ¿sí? Del rectángulo. Y esa fue una de las consideraciones que vimos en la clase pasada. Cuando sucede esto, es muy probable que el siguiente precio, mira, no llegue a darnos nada nuevo. Y efectivamente eso sucede. El precio vuelve, respeta esta línea de tendencia que tú ya trazaste. Si tú trazabas aquí un Fibonacci, esto era más o menos el 38, más o menos 38 o el 50, ¿sí? Que son los niveles que habíamos considerado. Tras del hecho coincide con tendencia y si tú trazabas una línea, te das cuenta que aquí fue respetado, aquí fue respetado, aquí fue respetado, aquí fue respetado y si te ibas al pasado era una muy buena zona, por eso el precio cayó, ¿sí? Entonces, el precio aquí te formó un impulso rectángulo, cayó de una forma brutal, ¿sí? Porque es el impulso 3. Recordemos que el movimiento 3 es muy potente la mayoría de veces, ¿vale? Vuelvo a aclarar que no estoy enseñando ondas de L, simplemente estructura de mercado. Y después, mira, el precio llega y te hace algo interesante, te hace una zona que retestea, ¿sí? Aquí uno dice como que va, se devuelve y vuelve a bajar, ¿sí? Con la experiencia, muchachos, te das cuenta que muchas veces el precio hace eso, ¿sí? Para que te quede más difícil analizar qué está pasando. Porque cuando el precio vuelve a subir, uno aquí de entrada piensa que tal vez se formó un rectángulo, ¿cierto? Eso sería lo que primero que habríamos pensado si esto no existiera. Pero tú sabes que cuando ya tienes una corrección previa que sea corta, sencilla de ver, esto es muy fácil de ver, y pequeña en su estructura, un rectángulo es pequeño, si te das cuenta, son prácticamente tres toques, ¿sí? Eso va a significar que en la siguiente corrección, en lo que sería el punto 4, identifiques estructuras, primero, largas, difíciles de ver, ¿sí? Complejas, ya no son simples,
Vamos a ponerlo acá como complejo. Complejo, largo, complejo y grande. ¿Sí? Entonces aquí tuviste una figura corta en el tiempo, porque tampoco es que haya durado tanto. Simple, sencilla, muy fácil de ver. Y pues básicamente es una figura muy pequeña, precisamente relacionado con el tiempo, pero pues hablamos de su estructura. ¿Qué vas a esperar en el siguiente retroceso? Si tú sabes que esto es un impulso claro, pues vas a esperar una figura larga, ¿sí? ¿Cuáles son las figuras largas, muchachos? Los triángulos, las banderas y las cuñas. Las figuras cortas, ¿cuáles son? Los banderines y los rectángulos, ¿vale? Esto es un principio que estamos asociando desde Elliot, que la mayoría de veces se respeta, ¿sí? Entonces tienes un retroceso muy sencillo, aquí va a venir un retroceso largo, complejo, o sea que tiene muchos movimientos internos y grande. Entonces por eso cuando tú veías esto, tú decías, pero me acabo de hacer un rectángulo, es muy poco probable que me vuelva aquí a hacer un rectángulo. No, más bien dejo este para un lado, me voy a mirar otros y después vengo y lo reviso, porque esto es pura manipulación de mercado, ¿sí? Después tú lo vuelves a revisar y te das cuenta que, mira, te dibujó todo esto. Entonces tú dices, ah, ya, entonces en general todo esto es el impulso. Aquí tengo un alto más alto, un bajo más alto. Ya puedes trazar puntos de coincidencia, tu línea de tendencia. Esperas el punto 4, ¿sí? Aquí tuviste claramente dificultades para identificar el movimiento. Recordemos que estos son movimientos complejos, pero después con el tiempo te das cuenta que este era el punto 5, ¿sí? Que vino a respetar tu línea de tendencia, pero también tu rango tendencial. Muchos que no sepan trazar su rango tendencial habrían dicho, ush, rompió, y esto era 5, esto era 6, y se fue con todo, ya me rompió, venta, y ponen su stop, ¿en dónde? ¿En dónde? Pues en el alto anterior, ¿sí? Como por acá, y se van con toda y el precio se devuelve de una, lo revienta y ahí sí baja, ¿sí? Por eso es importante el rango tendencial. Entonces, con la experiencia tú te habrías dado cuenta que el precio bajó a respetar tu rango tendencial, ¿sí? Porque mira este cuerpo de la vela tan grande y mira la única partecita chiquitica que quedó debajo de tus dos líneas de tendencia, de tu tendencia principal y tu rango tendencial. Eso, por sentido común, muchachos, te está diciendo que la gran mayoría del movimiento sigue pensando en la figura, ¿sí? Es muy poca la confirmación que tienes, por no decir que nada. Y de un momento a otro te sale una vela de indecisión, pues a ver, como tú ya sabes de velas, tú sabes que esto no funciona, esto es un falso rompimiento. Y efectivamente, esto sería el punto 5. Tú, que ya sabes sobre esto, esperas el punto 6, ¿sí? Que, si te das cuenta, viene a oscilar en el 61 del Fibonacci, que es lo que yo les acabo de enseñar, ¿sí? En los niveles altos del Fibonacci, 50 para arriba, ¿sí? Vas a buscar la coincidencia de las cuñas. Y mira, vino y te respetó esta zona, estuvo oscilando, vino a buscarte tu línea de tendencia que ya habías trazado desde acá atrás. Tu línea de tendencia y tu rango de tendencia. Mira cómo te lo respetó perfectamente. ¿Sí? Llegó a esa zona y te comenzó a dibujar velas de qué. Esto, ¿sí? Un martillo clarísimo, un doji, una vela de indecisión, donde ya se refleja claramente la debilidad del movimiento alcista. Y de un momento a otro, mira, te sale ¡pum! Una vela de decisión envolvente también que te abarca estas dos velas, casi que pues te come esta. Mira dónde quedó la mecha. Entonces, ¿tú qué dices? Ush, me dio un movimiento bajista súper fuerte, pero, pero no te rompió tu rango tendencial de una forma coherente. Así que, de la manera más conservadora, te habrías esperado un retroceso que vino a respetar tu línea de tendencia, pero ¿desde dónde te la respetó? ¿Sí? Esto es algo muy importante, muchachos. La respetó, si se dan cuenta, por debajo. Es muy diferente cuando el precio la respeta por arriba.
Porque si la respeta por debajo, es exactamente lo mismo que si estuviera en una zona de resistencia, ¿sí? Y que pues de por sí, si tú haces una línea acá, te das cuenta cómo aquí se respetó, cómo aquí el precio estuvo vacilando. Aquí tuvimos una zona de soporte también. Ahí como indirectamente lo pudiste haber analizado. Y ahí habría sido una muy buena entrada en este retroceso. Si todavía no estaba seguro, esperabas porque igual se terminó cerrando como una vela de indecisión, ¿sí? Esperabas la siguiente vela, que ya claramente fue bajista, y en el punto de cierre, ahí habrías entrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo coloqué esto acá? Porque muchachos, lo que les vuelvo a decir, estamos aprendiendo figuras geométricas para anticiparnos a los movimientos, ¿sí? No para esperar lo que todo el mundo espera, ¿vale? Entonces, como tú ya sabes la geometría de mercado, tú ya sabes que aquí por estas zonas el precio te está respetando niveles de Fibonacci muy potentes, te está respetando tu rango tendencial, te está respetando tanto línea de tendencia como rango tendencial, ¿sí? ¿Qué habrías hecho? Bueno, de hecho, aquí se me corrió un poquito, perdón. La entrada habría sido acá, me falló el ojo. La entrada habría sido acá en esta zona, después de este falso movimiento que tú identificaste. Cuando ya identificaste esto y ya sabías que el precio había dado un falso movimiento, ya sabías que en general estabas en zonas de precio muy relevantes, ahí tú le metías la venta. No te tenías que esperar todo esto, sino que esto ya habrían sido ganancias. Y estamos en 4 horas, muchachos. Esta vela grandota que ustedes ven es prácticamente 30 pips, ¿sí? Ahora, ¿por qué coloqué estas dos zonas de color? Porque si se dan cuenta, eran zonas muy importantes para el precio, que tal vez pudo haber ido a respetar, ¿sí? Este 71 en el pasado, no en esto que vemos acá, sino en el pasado, aquí solamente tuvo un mechazo, en el pasado era una zona muy respetada, muy, muy respetada, por eso el precio vino a tocarla, pero no fue capaz de romperla, ¿sí? Así que nos vamos dando cuenta cómo se vuelve, aunque la teoría nos dice algo, tú vas desarrollando tu capacidad de análisis para anticipar los movimientos del mercado, ¿vale? Pero mientras esa capacidad se va desarrollando, tú comienzas a actuar de algo que se llama, bueno, de una manera que se llama mecánica, ¿sí? Para los que han leído trading en la zona, es la primera etapa que tiene todo trader, todos pasamos por ahí, esperamos confirmaciones mecánicas. Hasta que esto no me rompa y me reteste, no entro. Punto. Y eso está muy bien. No pasa nada. ¿Vale? Ya con el tiempo comienzas a darte cuenta de intuición, de experiencia en el mercado, de que tú sabes que aunque todo el análisis técnico dice que ya, como pasó acá, tú dices, no, todavía no es, ¿sí? Y aún así incluso el análisis técnico aquí te habría ayudado a predecir que no era, ¿sí? Pero hay momentos en que no. ¿Y eso cómo se desarrolla, muchachos, nuevamente? Pues con experiencia. Así que, últimos consejos para operar geometrías de continuación de tendencia y la próxima clase por fin pasamos a cambios de tendencia. Y es cuando comenzamos a entrar en el punto perfecto en el que comienza una tendencia. Estas son entradas brutales. Así que bueno, para operar geometrías, ya lo he dicho bastante. Identifica líneas de tendencia, por lo tanto una tendencia previa, y pues a eso trázale su contratendencia y su rango tendencial. ¿Sí? Ahora, muchachos, algo que he visto algunas veces es que si yo te digo a ti contratendencia, es la contraparte, ¿sí? Es esto, ¿vale? Muchos me dicen, no, profe, entonces la contratendencia es la que se forma aquí, en lo que sería A, B, C. No, 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 no. Eso es una tendencia bajista dentro de mi tendencia alcista. Es una tendencia interna. Recordemos que hay tipos de tendencia, ¿no? Principal, secundaria, terciaria, ¿sí? Primaria, secundaria, terciaria, perdón, que son los que nos da Dow, los principios de la teoría de Dow, que por eso lo vimos,
Pero también, si no te sabes la teoría de Dow, pues es sencillo. Tú tienes una tendencia aquí y pues tu corrección claramente va a ir en una tendencia opuesta, ¿sí? ¿Vale? Pero cuando tú ya tienes una tendencia clara, tu línea de contratendencia pues va a ser copiar y pegar básicamente. Muy similar a la operativa con canales, que ya pues es algo que estamos muy cerca de ver. Así que bueno, tendencia contra tendencia, ¿vale? Y pues tienes que buscar coincidencia en los retrocesos de cada impulso. ¿Para qué? Así como les acabo de mostrar, mientras se va formando una cuña, tú puedes ir prediciendo cuál es la mayor probabilidad de que se forme X o Y patrón, ¿sí? Principalmente vamos a proyectar patrones cuando no han aparecido, pues que respeten estos niveles, 38, 23, ¿sí? Porque son las primeras opciones que tú vas a tener. Pero siempre vas a buscar soportes, resistencias, tendencias, ¿vale? Que es lo que yo coloco acá, soportes y resistencias más importantes. Y eso será tu situación ideal, que el precio llegue a esa zona, la respete, forme la figura que tú estabas pensando, esa será tu situación ideal y la que vas a esperar, ¿sí? Es esperar, esperar a que pase. ¿Listo? Bien. Por último, muchachos, y lo más importante, lo que siempre digo, conoce el par que operas. Tienes que tener muy claro si este par respeta o no ese tipo de formaciones. ¿Cómo así, Julián? Es que si fuera tan sencillo como aprenderme un triángulo y que siempre todos los pares lo respetaran, cualquiera estaría forrado en Forex, ¿sí? Sería demasiado fácil, lo haría hasta un niño. No tendrías ni que estudiar, ¿sí? Hay pares que no respetan la geometría de mercado, muy pocas veces la respetan y cuando la respetan es de una forma que no se puede ver tan fácil desde el análisis técnico, ¿sí? Respetan niveles aleatorios, por ejemplo, ¿sí? Una vez te rebota aquí, otra vez te rebota aquí, otra vez te rompe por pura manipulación y luego sí sigue para arriba. ¿Tú cómo sabes eso? Pues conociendo los pares, haciendo un backtesting. Un backtesting es que tú te vas al pasado en cada par, que es la tarea que les he dejado, identificas los patrones y te das cuenta cómo ese par reacciona frente a esos patrones. Y tú te vas también sintiendo cómodo al decir, ve, si yo hubiera entrado acá, habría ganado. Y yo estoy seguro que si esa situación se hubiera dado, yo habría operado sin problema porque tenía mis confirmaciones. Entonces, como te sentías bien, ese par vas diciendo, me gusta este par. O por el contrario, encuentras otros pares que tú dices, no, esta vaina no, me cuesta mucho verle los patrones, las confirmaciones no me las da bien, bueno, lo que sea, ¿sí? A mí me gusta esperar los retesteos, yo me siento más cómodo cuando un patrón me hace un retesteo, ¿sí? O no, no me dibuja un patrón de velas tan claro, a diferencia de otro par que es, o por el contrario, me deja mechas brutales como las libras y no me gusta porque me significa que tengo que dejar un stop muy grande y no me siento tranquilo a nivel psicológico con un stop que me puede reventar un mechazo y luego se va, que es algo muy común en las libras más que todo, ¿sí? No estoy diciendo que no pasen otros pares, pero las libras mueven demasiados pips, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como la idea de la tarea, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente tarea? Primero, pues, ya llevamos 6 pares, los mayores, que ya hemos analizado tanto con líneas de tendencia como con soportes, resistencias, ¿sí? Tus cuestiones de contratendencia, toda la cosa, ¿vale? Lo que vas a hacer es comenzar a registrar más información. Recuerda que en este mundo lo que te hace a ti una persona exitosa es la información que tú manejas. Y hablando del Forex es fundamental, ¿sí? Entonces, se supone que ya deberías tener los triángulos, perdón, los rectángulos, las banderas, los 2 tipos de banderas que aprendimos, los 3 tipos de triángulos y los rectángulos. Ya deberías tener registrado la cantidad. Deberías saber si esos patrones hacen un retesteo
cuántas veces hacen retesteo, cuántas veces no, ¿sí? Para que tú comiences a interpretar X situación que se te presente en el futuro con algún tipo de estos patrones. Tú miras acá en la historia y dices, ve, la mayoría de veces es un retesteo y me siento mejor si hace el retesteo. Ah, bueno, otra persona diría, ve, la mayor cantidad de veces hizo el retesteo. Entonces, compro acá, espero el retesteo, vuelvo a comprar acá. ¿Sí? Y hago un twin trade, que un twin trade es dividir tu riesgo en dos. Tú divides tu riesgo en dos operaciones. Por lo tanto, es solamente para personas que puedan operar por lo menos con 0.02. Y cuando se forma, por ejemplo, aquí se nos forma eh, una cuña, ya que pues la vimos, ¿sí? ¿Vale? Y ya sabes que por aquí va a romper. Entonces aquí le metes una operación. Sabiendo que tú puedes operar a 0.02, le colocas una operación a 0.01. Rompe, tú sabes que la mayoría de veces hace el retesteo, supongamos en este ejemplo, de 18 figuras que tú encontraste, 12 hicieron retesteo, tienes la probabilidad a favor toda la vida. Entonces, cuando se dé el retesteo, vuelves a colocar 0.01, ¿sí? Y pues te vas y al final cierras ganancias con una y la otra la dejas correr a ver hasta dónde llega, ¿sí? Y vas asegurando, vas moviendo tu stop poco a poco, hasta que va a llegar el momento en que, ¡pum!, se devuelva y pues te saca con ganancias, ¿sí? Es una forma también de operar, ¿no? Así que bueno, ya deberías tener todas estas figuritas y lo que vas a agregar es banderín alcista, bajista, vamos a agregar las cuñas, pero ojo muchachos, cuñas de continuación, porque como ya viste cuñas, estoy seguro que vas a empezar a verlas en todo lado y te vas a dar cuenta que hay unas que son así, pero el precio no siguió para arriba, sino que se fue para abajo, ¿sí? Que son las cuñas de cambio de tendencia, que las está precediendo una tendencia alcista, por ejemplo, en este caso, y fue para abajo, ¿sí? Esas figuras de cambio de tendencia las vemos en la siguiente clase. Por ahora necesito que eduques tu ojo para encontrar estos patrones básicos. ¿Listo? Ah, y los últimos tips. Sí, últimos tips y ya la siguiente clase vamos con eso. Entonces anoten muchachos, así como Patricio. Cosas que entiendan, ¿no? Si no entienden algo, pregunten. Así que bueno. Recuerda, tendencia establecida, ¿sí? Tienes que reconocer que hay una tendencia establecida, que haya 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tú no puedes predecir una tendencia con esto. No tienes nada, ¿vale? Tienes que esperar por lo menos un punto 2 y haber analizado el gráfico para saber que ya viene un movimiento alcista por lo menos. Y si no estás seguro, lo de siempre, la vieja confiable. Esperas el punto 4 y ya sabes que eso va para arriba o para abajo, ¿vale? ¿Listo? Lo que yo les explicaba ahorita, muchachos. Si un retroceso es corto en su estructura, fácil de identificar y de poca duración como rectángulos y banderines, pues que tienen un retroceso normal, ya sabemos, entre 23 a 38, pues, ¿qué vas a esperar? Que el siguiente retroceso sea largo en la estructura, ¿sí? Difícil de identificar y dure mucho, como las banderas, los triángulos y las cuñas. Recordemos, por ejemplo, para el dólar franco, que colocamos la semana pasada en TradingView, que se dio brutal, al igual que el dólar canadiense, nos estaban dibujando banderas. Ya, perdón, fue solamente el dólar franco el que nos dibujó una bandera y se dio perfecto, le sacamos como 130 pips. Nos forramos ahí. Debes revisar la historia. Siempre, siempre, siempre. Eso lo acabé de explicar. ¿Listo? Siempre debes identificar la estructura del precio en temporalidades superiores. Siempre hemos hablado, muchachos, empiezas por mensual, semanal, diario, 4 horas y por mucho te vas a 1 hora y ya. Si te vas más abajo, muchachos, estás haciendo casi que scalping. Y pues por ahora eso implica mucho riesgo para tu cuenta. Obviamente, si quieres practicarlo en cuenta demo, pues súper, ¿sí?
Pero siempre vamos a buscar estos patrones, como les digo, 4 horas o mínimo 1 hora, ¿vale? Tienden a ser los más respetados. Y recuerden, siempre hay que proteger el capital, siempre. Así tú tengas una proyección hasta TP9, TP10, van a llegar momentos en que ustedes tengan operaciones así, cuando estemos hablando de swing trade. No importa, llega el TP1 y tú ya aseguras el capital, ¿sí? Mueves el stop o a tu punto de entrada o un poquito más arriba del punto de entrada, incluso, para asegurar unos cuantos pips, ¿vale? O te puedes salir en el TP1, si ya ves que la situación se está tornando como difícil de entender, ¿vale? Porque ten en cuenta que cada vez que se va alejando más el precio, los take profits se vuelven menos probables. Tú no sabes en qué momento, por la volatilidad del Forex, el precio, aunque vaya a subir, te haga esto y se devuelva, ¿sí? Sabiendo que pudiste haber cerrado acá con ganancias y no tener que esperar otra vez todo esto para volver a ver ganancia, ¿sí? O pues también puede pasar que incluso se vaya para el carajo, ¿sí? Y te terminó reventando el stop porque nunca ni siquiera moviste el stop a tu punto de entrada, ¿sí? Entonces, importantísimo eso, muchachos, ¿vale? Y listo, muchachos. Exactamente, César, exactamente. Listo, muchachos, eso es todo. ¿Cómo les pareció? ¿Si aprendieron algo? ¿No aprendieron nada? ¿Se aburrieron? ¿No se aburrieron? ¿Está todo claro, muchachos? ¿Qué me comentan? O diagonal contráctil, ¿listo? Cuña de cambio de tendencia o diagonal contráctil, ¿listo? Características. Se identifica en lo que sería el final de toda la tendencia, ¿sí? Onda 5, ¿vale? Al igual que la cuña de continuación, teóricamente posee 6 toques, al igual que todos los patrones que hemos visto. Y en el séptimo rompe creando una nueva tendencia. ¿Listo? ¿Ok? La única diferencia con la cuña de continuación es esto, que se encuentra en la onda 5. Por eso no me tomé la molestia de explicar toda la clase un patrón tan sencillo, porque ya lo hemos visto antes. Es la misma cuña que conoces, ¿sí? Recuerda que las cuñas de continuación, pues precisamente se dan en los puntos en que el precio hace un retroceso, pero en una tendencia ya establecida, ¿no? Entonces tú vas a buscar esas cuñas o en el 2 o en el 4. Pero si en el 2 tú tienes un movimiento simple, muy fácil de ver, hay un zigzag clásico, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué vas a esperar? Una estructura más compleja, ¿cierto? Que ya lo hemos visto. Y tras del hecho, muy profunda. Mientras que esto tuvo un retroceso muy pequeño, aquí te buscas un retroceso profundo, o puede ser al revés. Por eso es que hay que analizar, ¿no? Y aquí se daría una desaceleración de tendencia y toda la cosa, y bueno. Entonces, recordamos que las cuñas son altos y bajos que, en este caso, si estás en una tendencia alcista, son cada vez más bajos, ¿cierto? Entonces el precio te hace un bajo, luego un alto, y luego un bajo más bajo, y luego un alto más bajo, y luego un bajo más bajo, ¿cierto? Entonces no es un triángulo, ¿vale? Porque eso ya lo expliqué la clase pasada. Entonces, si no lo entiendes bien, pues ya sabes, hay que ver la clase. Y en lo que sería el séptimo toque podría hacer un retesteo. Ahí, ahí. Y desde ahí se nos va
o puede irse directamente, ¿no? Esas son las cuñas de continuación. ¡Ay! Uy, me quedó re bien. Esas son las cuñas de continuación, ¿cierto? Pero las cuñas de cambio de tendencia, o también conocidas como diagonales contráctiles en Elliot, se denominan así porque aparecen al final de la onda 5. ¿Por qué, Julián? ¿Cómo así? Resulta que como tú ya sabes que todo movimiento impulsivo, digamos que esto lo estás viendo en 4 horas, ¿cierto? Pero si tú te vas a verlo en una hora tú no vas a ver una línea recta, ¿cierto? En una hora tú vas a ver los 5 movimientos que tiene todo impulso, ¿cierto? Y si tú te vas, ay, ¿qué pasó ahí? Ay, qué loco esto. Y te comentaba, incluso si tú bajas de temporalidad a media hora y vieras solamente el primer impulso, verías 5 movimientos también, ¿no? Sí, recordamos el concepto de fractalidad, ¿vale? Entonces, esto sería, pongámoslo, azul. Entonces, lo rojo es 4 horas y lo azul es 1 hora, ¿sí? Entonces, tú te vas a dar cuenta que al final de ese impulso que tú ves en una temporalidad mayor, pero tú bajas a operarlo en una temporalidad menor, se comienza a dar algo que se llama un periodo de acumulación, ¿sí? Recuerdan que eso yo lo expliqué en las primeras clases, ¿vale? Cuando hablamos de Dow, de Richard Wyckoff y de Elliot, de las estructuras de mercado que hay, y todos coinciden en que al final hay un periodo de acumulación, ¿sí? Perdón, un periodo, qué pena, de distribución para después generarse un cambio, ¿sí? Recordamos, alcista, acumula, alcista, acumula, alcista, distribuye y luego cambio. Eso lo expliqué como en la tercera clase, cuarta clase, ¿sí? Eso es un tema que ya debe estar claro. Así que, ¿qué pasa en esta zona? Imagínate que le hacemos como un zoom, como que lo acercamos. ¿Qué vas a encontrar? Exactamente el mismo patrón de cuña, ¿sí? Y tú vas a ver cómo el precio se empieza a compactar. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Que la cuña representa una compactación, un compactamiento, no sé si esa palabra exista, toca averiguar, del precio. El precio como que se va recogiendo. Y si también lo vemos desde otro aspecto, parece una diagonal, parece una esquina, ¿cierto? Por eso se denomina diagonal contráctil desde Elliot, ¿sí? Entonces el precio se empieza a compactar y como tú ya sabes y tú ya analizaste que ya tuviste una tendencia completa de 5 movimientos, ¿cierto? Que el precio está llegando a una zona muy importante, tanto de resistencia como de soporte, ¿sí? Pues en ese punto tú ya comienzas a buscar este tipo de patrones. Pero ¿cómo los proyecto, Julián? O sea, ¿cómo sé que la tendencia ya se va a acabar? Esa es la gran pregunta. Para eso tenemos el Fibonacci. ¿Listo? Entonces, tú tomas tu Fibonacci y recuerdas que si tú trazas un Fibonacci del último impulso que tiene un retroceso, ¿hasta dónde te vas a ir? Como mucho, hasta el siguiente color. Vamos a hacer, supongamos que en el ejemplo coincide para que quede más claro, ¿vale? Y tú ya sabes que esto es 1, 2, 3, 4, desde tu análisis tú piensas eso, por lo tanto proyectas que el precio va a estar acabando acá en esta zona. Y efectivamente el precio llega ahí. Tras del hecho te das cuenta que es una zona de soporte mensual brutal, súper bárbaro, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a pensar? Si fue soporte, en este caso sería resistencia. Entonces sería un buen rebote que tras del hecho coincide con tu proyección Fibonacci. Y también tú podrías hacer un Fibonacci desde el inicio de la tendencia, buscando simplemente el retroceso de la onda 4, ¿vale? Y te das cuenta que coincide con un nivel 50. Entonces, tu segunda proyección sería en el siguiente color. Entonces comienzas a tener un rango, ¿sí? El precio podría rebotar acá o rebotar acá. Entonces, ¿tú qué vas a buscar para terminar de confirmar? Un patrón de velas a favor, porque puede que pase lo que les mostré en los análisis,
que el precio no llegue acá y baje, porque nunca dibujó ninguna confirmación extra, sino que se va hasta acá, reventándole el stop a las personas que pensaron que ya aquí el precio sí o sí iba a bajar, y luego sí el precio empieza a bajar, ¿sí? ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes esas confirmaciones, tú comienzas a ver estos patrones, ¿vale? Volvemos al patrón. ¿Sí? Entonces, en esta zona del precio, que ya coincide con tu proyección Fibonacci, te vas a dar cuenta que el precio cada vez se hace más pequeño. ¿Sí? Es muy notorio, ya vamos a buscar ejemplos, ¿vale? Es muy, muy notorio que el precio se empieza a compactar, ¿vale? Comienza a haber indecisión en el mercado para que el precio pueda seguir manteniendo esa fuerza alcista, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es, cuando te das cuenta que el precio te hace un bajo más alto que el anterior, sí, pero después te hace un alto que igualmente es más alto, sí, tú ya puedes trazar una tendencia, es igual, como lo expliqué en la clase anterior, ¿vale? Ahí. Como lo expliqué en la clase anterior, entonces, 1, 2, 3, ay, perdón, no, sí. 1, el precio llega, 2, 3, 4, 5. Ya. Esto es lo que les voy a enseñar, muchachos, es lo que me ha dado más la experiencia. Casi nunca rompen el sexto toque. Casi nunca. La teoría dice que sí. Pero para mí, en la mayoría de veces que yo le he operado, el precio me ha dado un séptimo toque y luego sí se va para el carajo. ¿Sí? O sea, en lo que sería el octavo, se va para el carajo. ¿Sí? Pero bueno, digamos que yo les explico lo que está a nivel teórico, ¿vale? Y después, ¿tú cómo lo operarías? Pues muchachos, igual que en las otras cuñas, esperas un rompimiento, un retesteo, colocarías tu stop en la zona anterior y ya, sencillo. Que si se dan cuenta, una cuña, es que quiero que comencemos a meterle un poquito de lógica, muchachos. Una cuña, si llega a hacer este tipo de movimientos, te estaría formando lo mismo que estamos esperando en tres pares, ¿sí? Un hombro, cabeza, rompe línea de tendencia. Hace un retroceso que coincida con un nivel Fibonacci y te vas en venta, en este caso, y estás comiéndote toda la tendencia, ¿sí? Obviamente es un swing, es una proyección bastante larga, ¿cierto? Si tu análisis es correcto. Sería exactamente lo mismo, pero en bajista, ¿vale? Exactamente igual, entonces comienzas a ver que el precio, justo al final, vamos a hacerlo por acá arriba, 1, 2, 3, 4, ya sabes que este impulso 5 se está acabando, tú lo rectificas al evaluar en una tendencia menor, ¿sí? Que también existan esos 5 movimientos, y tú le haces como un zoom aquí a esta zona y te das cuenta que el precio, ¿qué está haciendo? Se está compactando, se está volviendo cada vez más chiquitico, y más chiquitico. La misma teoría de las cuñas, muchachos, por eso no la estoy enfatizando tanto, ¿sí? Y rompe la línea de tendencia. Ay, perdón. Hace un retroceso y se va. Y si te das cuenta, es lo mismo, es lo mismo. Rompe la línea de tendencia, hace un retroceso, hombro, cabeza,
hombro, entras en el hombro derecho, ¡pum!, se fue. Cuando hace el retroceso, obviamente buscas una coincidencia de Fibonacci y una coincidencia también por puntos de soporte y o resistencia que cumplan con ese principio de polaridad que siempre les he explicado, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta? Listo, muchachos, entonces esto anótenlo, ¿vale? El hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Puede ser precedido, no, perdón, antecedido. Hoy estoy como enredado. Puede ser antecedido, ¿sí? Por una cuña de cambio o una diagonal contráctil, ¿vale? Pero el hombro, cabeza, hombro es el patrón de cambio por excelencia, desde el chartismo, desde la geometría de mercado. Si hablamos de Elliott, pues ya buscamos otras cosas, al igual que entre Ginaurio o Market Maker, buscamos otras cosas. Pero esto es un patrón supremamente efectivo, ¿listo? ¿Vale? El porcentaje de asertividad de este patrón es casi el 98%, o sea, es muy brutal. Y las veces que no vaya a respetar es porque sencillamente hubo un movimiento de manipulación, un mechazo que te revienta el stop y ya, y efectivamente cambia, ¿sí? Así que bueno, cuando comencemos a ver indicadores, veremos que todos los patrones geométricos necesitan una indicación extra, o bueno, no la necesitan, sino que tienen una indicación muy fuerte dada por el volumen. El volumen es un indicador que, como les digo, veremos en nuestra siguiente parte del temario, que son ya indicadores, ¿no? Pero esto anótalo, porque el volumen acompaña todas las figuras de cambio, ¿vale? Pero es una indicación más, como todo indicador, solo como para irlos picando. Así que bueno, ejemplos, creo que hemos tenido bastantes del hombro, cabeza, hombro. Vamos a buscar un ejemplo sobre una diagonal contráctil, ¿vale? Uy, creo que aquí hemos buscado muchos ejemplos ya en el Audien. Y el Audien también se dio muy bárbaro, ¿no? Aunque yo lo mandé cerrar antes. Pero esto debería subir muchísimo. Para las personas que tienen paciencia, son 360 pips. Así que súper bien. Bueno, vamos a buscar una diagonal contráctil, ¿vale? Vamos a ver si por aquí encontramos una de ejemplo. ¿Sí les ha pasado que uno ya ve un gráfico y ya ve patrones muy fácil? Digamos, mira, impulso, retroceso, esto fue una bandera. Impulso, aquí te dibujo ¿qué? Un triángulo, ¿cierto? Un triángulo descendente, mira el soporte, mira la inclinación y se fue. Y se fue con toda. ¿Sí? Uno ya comienza a ver los patrones en todo lado, ¿no? Impulso, retroceso, aquí te doy una bandera y mira, ¡pum! Súper interesante. Impulso, aquí te dio un rectángulo y sube. Súper interesante. Impulso, banderín y va para arriba, ¿no? Y se comienza a respetar mucho el principio que siempre hablamos, ¿no? Impulso, una corrección sencilla en forma de bandera, y aquí se dio un impulso y una corrección mucho más larga, más compleja, ¿vale? Ah, míralo, acá está. Mírenlo, ¿sí se dan cuenta? El precio se empieza como a compactar, ¿sí? Claramente, pues, tampoco siempre lo vas a encontrar súper preciso, ¿vale? Digamos que no tiene una forma tan cerrada. Si lo tomas desde acá, se puede encontrar un poco mejor esa intención del precio de compactarse, ¿sí?
Y si tú miras este simple movimiento, 1, 2, 3, bueno, no, está un poquito más complejo de ver, porque la tendencia general es todo esto, ¿sí? Impulso, y es más, incluso desde más abajo, ¿no? Todo esto son ejemplos, ignórenlo. Vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Mira, lo teníamos aquí claramente un impulso, un retroceso, ¿sí? Que nos hizo un A, B, C. Otro impulso muy fuerte con un retroceso mucho más complejo, mucho más largo, ¿cierto? Que fue más como una forma de bandera, pero una bandera que... Vamos a ver si se acuerdan de los tipos de banderas que hay. Si consideramos esto como una bandera, que se cumple perfecto, mira, el 38, que tuvo aquí unos mechonazos, una cosita súper, digamos que de manipulación bastante extraño, como todos los australianos, pero podríamos ver este patrón, ¿cierto? Bueno, no les voy a corchar como para que, ¿sí? Les queda de tarea repasar los tipos de bandera que hay, porque bueno, por este mechazo me podrían decir, no, profe, no es tan claro, ¿sí? Pero bueno, en general podemos ver que hay un impulso, un retroceso sencillo, un impulso, un retroceso más complejo, y en lo que sería la onda 5, ¿sí? El final, podemos ver que el precio se empieza a hacer cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y ¡pum! Rompió, ¿sí? Y ahora, ¿recuerdan lo que les dije del hombro, cabeza, hombro? Si vemos que la tendencia viene desde acá abajo, ¿cierto? Que incluso podríamos dejarlo por acá. Para mí esto sería un falso rompimiento nomás, porque es el único punto que no encaja. Y además, si le hacemos un rango tendencial, sencillamente lo estuvo respetando, ¿no? Lo respetó y aquí esto lo respetó perfecto. Entonces, ay, Julián, es que tú me dijiste que siempre había un hombro, cabeza, hombro, que ta. La gran mayoría de veces, y míralo acá. Hombro, cabeza. Obviamente, como siempre les digo, no son tan fáciles de ver, ¿no? Hombro, podría ser este mechazo, lo podrías considerar esto. Y se fue para, ¿sí? Entonces no siempre son tan, tan súper estéticos los patrones para ver. Pero mira, tuviste un impulso muy claro, ¿sí? Esto claramente fue un impulso, muchachos, ya sabemos reconocer impulsos, que te rompe tu línea de tendencia de una forma contundente y lo que haces es esperar un retroceso, porque siempre esperamos un retroceso, ¿sí? Y mira, retrocedió justo a la zona del 50 con esta mecha, si tú hubieras dejado una orden pendiente, por ejemplo, y que si tú mirabas en el pasado, mírame esta zona, ¿sí? En general toda esta zona era tanto de rebote del precio, ¿no? Mira cómo había respetado resistencia, resistencia, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, resistencia. Si nos íbamos al pasado, seguramente era una zona muy interesante. Mira, pues de hecho ahí mismo, simplemente si alargamos esto, soporte, soporte, ¿vale? Así que bien, si se dan cuenta muchachos, cuña, ¿listo? De cambio de tendencia o diagonal contráctil, que por lo general tiende a ser la cabeza del hombro, cabeza, hombro. También puede ser que tú veas un hombro, cabeza, hombro sin que haya una cuña, una diagonal contráctil. También, ¿sí? Por eso es que el patrón más importante de cambio, muchachos, lo vuelvo a decir, es el hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? Por eso le dedicamos toda una clase. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Bandera inversa, ¿no, Andrés? Ese concepto, bueno, dependiendo de qué autor hayas visto, pero no, me refiero a los tipos de bandera que se dan según el retroceso que hay, ¿sí? Sí, exactamente, César, se va afinando mucho el ojo. Y mira, Andrés, para que no veas que, no, es que Julián nunca lo enseñó, eso se lo está inventando.
les voy a mostrar que yo les expliqué los tipos de banderas que hay según el retroceso que hacen, ¿sí? Y en la tarea debíamos colocar los tipos de bandera según su retroceso. Entonces está la bandera consolidatoria porque mira, retrocede exactamente al 38%, ¿sí? Y eso fue perfectamente lo que pasó en el ejemplo. Y está la bandera pullback que retrocede al 61 como mínimo, pero puede incluso retroceder más, ¿vale? Entonces para que vean que sí, de verdad lo enseñé. Entonces, pues nada, muchachos, así ya damos por terminado la geometría básica de mercado. ¿Por qué les digo básico? Porque hay otra geometría un poco más avanzada, ¿vale? Como es el suelo redondeado o el T-Cap, que es la estrategia que utiliza el Gold Cap, que es una de las aplicaciones que tiene IML, ¿sí? Que como les digo se llama suelo redondeado. Todo esto ya lo vimos, ¿sí? Excepto esto, el suelo redondeado, ¿sí? Que como ustedes se dan cuenta, dibuja una taza de té, como se le da el nombre, o una taza de café, como se le dice en el trading áureo. Así que los que la han utilizado saben que cuando se forma el suelo redondeado, aquí dejas una orden pendiente esperando que esto llegue y te ganas el movimiento 4 para que después el impulso siga. Pero tranquilos, eso lo veremos más adelante en geometría de mercado avanzado. Por ahora estábamos viendo todos estos patrones, ¿sí? Y al mismo tiempo íbamos haciendo la tarea, ¿no? De ir analizando los pares mayores e ir encontrando todos estos patrones para entender cómo se comporta. O sea, que tú ya deberías tener todos estos datos, más el hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? O sea, y tras del hecho, hoy, esta tabla nos está quedando súper full, ¿sí? Y tras del hecho, hoy le deberías agregar a... Ahí, ¿dónde está? Allá. Hoy le deberías agregar cuñas de cambio, ¿sí? Es una tabla que nos está quedando supremamente completa, ¿vale? Ha sido un ejercicio muy, muy interesante, ¿vale? Ah, ya ni siquiera me cabe en la diapositiva. ¿Sí? Algo así debería ser lo que ustedes ya tengan, ya deberían saber si hace o no hace retesteo, ya deberían tener la estadística de cómo se comporta ese par, ¿vale? Para comenzar a practicar en sus cuentas demo, ¿no? Entonces ya saben, buscan la cantidad, hace retesteo o no lo hace y lo revisan por lo menos hace unos 2 años, ¿no? Se van a unas temporalidades de 4 horas, 1 hora y revisan desde años anteriores, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo bien? Recuerden estar pendiente de los pares que les compartí, o sea, son entradas muy, muy buenas, ¿vale? Así que, pues, solamente tienes que monitorear y comenzar a perder el miedo a entrar al mercado. Obviamente en tu cuenta demo, ¿sí? Por mi parte, no estoy enviando señales hasta cuando pueda auditar mi cuenta, ¿listo? Y demostrar que las señales que yo envío son consistentes y rentables. Por esa razón no he enviado señales el día de hoy y ayer solamente envié análisis, ¿vale? Hasta cuando me solucionen eso con el broker y con MyFXBook, pues volveré a enviar señales. Así que pues puedes estar utilizando las señales que dan los otros traders de Delta, ¿no? Con eso se podría operar fácil. Sí, Kevin, súper fácil, súper, súper fácil. Esa es la idea, o eso es todo lo que me he matado pensando cómo enseñarles a hacer trading, porque el trading es difícil, muchachos, no es fácil, ¿vale? Pero con estas figuras de cambio, con este chartismo básico, tú primero, aquí, mira, así a puro ojo, hombro, cabeza, hombro.
y se fue, ¿sí? Y recuerda que el hombro cabeza a hombro puede hacer un retroceso y empieza. Entonces, cuando tú ves el hombro cabeza a hombro, la cabeza ya significa el nuevo comienzo de una tendencia, ¿sí? Que eso también lo expliqué la clase pasada, ¿vale? Cuando vimos el ciclo del precio, que eso es algo que vimos en las primeras clases. Entonces aquí tienes un 1 completísimo hasta acá, un 2, un retroceso muy sencillo, no te dibujo nada, así que esperarías en el siguiente. Todo eso ya lo saben, muchachos. Entonces tú miras acá, te hizo un retroceso al 50, ¿hasta dónde iría la siguiente onda? El siguiente posible movimiento, hasta el siguiente 50. Y mira, llegó perfecto. Cuando te dibujaba este ya patrón de cambio alcista, estas velas, ¿sí? Esta vela envolvente que envolvió todas estas, y ves que el precio se va con toda, dándote un giro de precio real, tú ya podrías trazar tu línea de tendencia. Y como tú ya sabes que cuando el precio retrocede tan poco, en la siguiente va a retroceder más, seguramente se dé una desaceleración de tendencia, ¿cierto? Y efectivamente es lo que sucede, mira, el precio desacelera un poco y te permite trazar nuevamente una línea de tendencia. Muchas personas aquí habrían dicho, uy, ya se va en venta, metámosle venta con todo. Y tuvieron unos cuantos pips a favor y ¡pum! Se lo reventó. Pero tú ya sabías que había un hombro, cabeza, hombro antes, lo que significa un cambio de tendencia, ¿sí? Habías identificado el movimiento 1, el movimiento 2, tenías tu proyección Fibonacci al movimiento 3, sabías que una corrección sencilla es precedida de una corrección un poco más compleja, ¿vale? Así que sabías que la tendencia se iba a desacelerar un poco, pero en general estabas esperando un movimiento 5, ¿cierto? Entonces ya no caes en las trampas en las que cae todo el mundo. ¿Y aquí qué pasó? Te dibujó un rectángulo, ¿cierto? Ay, pero Julián, es que rompió para abajo. Sí, pero todos sabemos que esto es un fake out, un falso rompimiento. Y de repente el precio vuelve a subir. Y si tú te das cuenta, vamos a hacer, creo que no se me mueve. Ay, sí se movió. Vamos a buscar el ejemplo. Si tú te ibas a temporalidades mayores, ese fake out seguramente eran unas simples mechas o simplemente una vela que después te dibujó un patrón de cambio. Míralo, ni cantado, ¿sí? O sea, lo que acabo de decir, mira cómo tuviste aquí una consolidación supremamente marcada. Aquí, aunque el cuerpo de la vela rompió, tú te diste cuenta de que aquí había una vela de indecisión, no era claro, ¿cierto? No era claro, ¿vale? Esperabas una siguiente vela que de pronto te dibujó una estrella del amanecer, un cambio de tendencia alcista. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Estar revisando en temporalidades, ¿sí? Para confirmar, ¿vale? Y efectivamente el precio rompió y se fue para el carajo. Y tú decías, bueno, como esto no existía, entonces tú tenías solamente este impulso con un retroceso que llegó al 50 nuevamente, ¿sí? ¿Cuál es tu proyección mínima? Al menos al 50. Pero mira, te das cuenta que el precio siguió. Igual tú ya ganaste acá, en esta compra, ¿sí? Esperaste este retroceso y ganaste otra vez todo esto. Y estamos hablando de muchos pips, muchachos. O sea, mira, 113 pips. Aquí, en ambos casos, más de 100 pips con un solo par. Eso es muy bueno. Aquí tú te hubieras salido y esperabas a que el mercado te dijera, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y tú seguías con tu análisis, seguías con todo, te dabas cuenta que el precio seguía subiendo, te hacía otro retroceso, ¿vale? Y bueno, digamos que aquí ya uno comienza a decir, bueno, no están muy claros los 5 movimientos, ¿sí? Así que, pues te ibas a otro par, pero ya habías operado esto. Pero si tú bajabas a una hora, tal vez era más fácil entender lo que estaba haciendo el precio. Ah, espérate. Ay, ¿dónde está? Acá.
te dabas cuenta que el precio siguió subiendo, ¿no? Igual tú ya le habías sacado tus buenos pips, ¿listo? No pasa nada. Ya habías sacado casi que tu meta semanal, ¿sí? Y si te dabas cuenta, después cuando volvieras a analizar este par, el precio aquí, ¿qué hizo? Rompe, hace un retroceso, tú trazas tu Fibonacci, ¿sí? Llegó a respetar una zona muy importante donde el precio había rebotado bastante, que coincidía con el nivel 38, digamos que en este caso no llegó al 50, porque directamente ya coincidió con tu línea de tendencia. Por eso es que también hay que, digamos que monitorear, no siempre llega al 50 o al 61 la mayoría de veces, pero a veces no. Y bajó. Ay, es que no se dibujó el hombro cabeza a hombro. No, en este caso no se dibujó. O bueno, no tan claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombro izquierdo fue, digamos, como que muy regular, ¿sí? Como muy regularcito y como que la cabeza estaba demasiado inclinada, ¿sí? Entonces se vuelve un patrón como muy forzado para ver, ¿sí? Pero pues ya uno con el tiempo se acostumbra a verlo muy fácil, ¿no? Igualmente, si no te dabas cuenta de eso, pues igual esperabas el impulso que rompía la tendencia, retroceso, trazabas tu Fibonacci y te ibas por la proyección, mira, se cumplió perfecto, y ¡pum! Y allá el precio que haga lo que quiera, tú te vas a analizar otros pares, esperas que el precio se vuelva, digamos, una forma más fácil de identificar, ¿sí? Y pues aquí todos sabemos que como hay un cambio de tendencia, pues va a haber un retroceso. ¿Y qué se dibujó acá? Otra vez, una bandera, ¿cierto? No, no está tan difícil de ver. Con un, digamos que uno que otro movimiento así como falso, pero tú sabes que acabó de darse un cambio de tendencia. Esto claramente es una bandera pullback, tuvo un retroceso bastante interesante, exactamente al 88%, ¿sí? Y tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aunque bueno, este estuvo más cerca del 88, 6, y en lo que sería el séptimo toque, como siempre les he explicado, rompe, hizo un retroceso, retesteo esta zona, lo que vimos en toda la teoría de las banderas, y así te puedes ir operando el mercado. Y mira, te vas de 50, ¡pum!, para abajo, ¿sí? Ay, ¿hasta dónde, Julián? Recordamos que la proyección del asta de la bandera, en este caso, no se cumple, ¿sí? No llegó tan lejos el precio. Por eso es que tú tienes que ir manejando tus take profits. Take profit 1, take profit 2, take profit 3. Porque si tú hubieras entrado acá súper conservador con ese patrón de velas, por lo menos te ibas hasta el 0% del Fibonacci, ¿cierto? Porque eso es lo que yo enseñé cuando vimos Fibonacci, ¿vale? Mira un stop de solo 20 pips si te hubieras ido por 83. Una relación de 1 a 4. O sea, eso es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que las personas a veces quieren que todo se cumpla tal cual, que mejor dicho, todo tiene que salir perfecto. Pero es que como tú eres más avanzado, tú sabes que si se acaba de dar un rompimiento de una tendencia de 5 movimientos, ¿qué es lo que sigue? A, B, C, para que prosiga la tendencia alcista. Mira, o podría continuar la tendencia bajista, eso no lo sabemos, pero en la mayoría de los casos, pues debería continuar la tendencia precedente, y eso fue lo que pasó, ¿sí ves? Entonces la gente hubiera querido ganarse, mejor dicho, cientos de miles de pips, y no, tú vas por tu meta, tú vas por un análisis coherente, ¿sí? Estableciendo TP1, TP2, TP3 y asegurando tus ganancias, ¿listo? Entonces esa es la idea, Kevin, de las herramientas de la geometría. Se vuelve un análisis muy sencillo. Mira, impulso, retroceso. Otra vez una bandera. Impulso, retroceso. Esto fue un triángulo, ¿sí? Se vuelve algo muy fácil de identificar, ¿sí? Casi que un triángulo simétrico, más o menos, ¿cierto? Ta, 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 rompe, retestea y se fue, ¿sí? Aquí tuviste otra vez, y esto fue una cuña
de continuación, ¿sí? ¡Pum! Se fue. Aquí se rompe y aquí, por ejemplo, el precio no hizo un retroceso, ¿sí? O al menos no en esta temporalidad. Pero si tú bajaras de temporalidad, tal vez lo identificarías mejor porque esta super vela gigante en temporalidades pequeñas podría ser un movimiento que te permitiera identificar el hombro cabeza a hombro, ¿no? Tal vez, o sea, por eso les digo, uno también tiene que agregar sentido común y lógica al análisis, ¿vale? ¿Listo? Así que pues nada, muchachos. Aquí tenemos otra vez otro ejemplo, un impulso muy marcado, una bandera, ¿sí? Claramente una bandera de consolidación, ¿sí? No llegó al nivel 50, esto fue un falso movimiento y ¡pum! Se fue para abajo, ¿sí? Y mira, llegó perfectamente a la proyección, incluso siendo una operación tan larga. Imagínate si tú fueras un swing trader, una persona que aguanta posiciones durante mucho tiempo. Te habrías ganado 300 pips. Eso es una cantidad bárbara, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo? Desde que se dio el rompimiento de la bandera. En 7 días, ¿sí? Pero como nosotros somos más pro y no esperamos el rompimiento de las figuras, sino que ya sabemos que podemos entrar en el toque anterior, si vemos nuestras confirmaciones, aquí se dieron patrones de vela súper brutales, y pues ya sabemos que un nivel Fibonacci muy cercano hubiera sido un trade riesgoso, porque no estaba como tal la confirmación completa, pero mira, aquí hubieran sido 341 pips por haber entrado de forma anticipada. Si ya le tienes el tiro, ya tienes el ojo y ya conoces cómo se comporta ese par. Sí, el Outgen es un par que cuando hace banderas de, digamos que de consolidación más o menos, algunas veces, el 60% de las veces aproximadamente no hace un retesteo, que fue lo que pasó, mira, se fue de golpe. Pero pues tampoco es un porcentaje tan avanzado, ¿no? Entonces uno se vuelve más experto en sus pares, ¿no? Pero mira, todo es geometría de mercado, todo es geometría de mercado, ¿vale? Todo es chartismo. Así las personas lo nieguen. Todos analizamos el gráfico. Por lo tanto, es chartismo, ¿sí? Todos operamos este tipo de patrones, así lo niegues. Así no quieras ver que hay una bandera, una cuña, lo que sea, ¿sí? Así lo niegues, ahí está. Porque incluso, aunque se podría considerar una bandera, otro me diría, no, profe, yo lo veo más como una cuña, ¿cierto? Ya como que analizándolo con calmita, ¿sí? Otro me diría, no, brother, yo lo veo esto así, acá, acá y acá, ¿sí? Entonces me da una intención de que es más como una bandera. Otro diría, no, para mí este movimiento que fue un fundamental, no lo voy a tener en cuenta y esto es así, entonces me da una bandera. En ambos casos, muchachos, en ambos casos, todo es un patrón de cambio, ¿sí? Pero los ojos que lo ven pueden ir variando. Pueden ir variando ese patrón que ves. Por eso es que hay que educar el ojo y que tú comiences a conocer los pares que manejas. ¿Listo? Con esta estrategia tenemos la entrada perfecta y el FIBO nos ayuda para calcular los TP. Kevin, entradas perfectas no existen. ¿Listo? En ninguna estrategia, ni siquiera los que somos heliotistas, que es la estrategia más avanzada de operar en Forex, nos equivocamos. Si tú has copiado las señales que yo he enviado, aunque hemos ganado más de lo que hemos perdido, si las has copiado todas, he perdido señales, ¿sí? Porque tú sabes analizar y toda la cosa y muchas veces el precio hace lo que tú dices, pero te revienta el stop y luego sí hace lo que tú dices, ¿sí? Entonces, bueno, son cuestiones de gestión de riesgo, ¿no?